Vamos entonces a resolver el número 5. ¿Qué dice? Coseno de x más 1, coseno de x menos 1 es igual a 1 más secante de x, 1 menos secante de x. Entonces, en este caso, voy a ir del derecho hacia el izquierdo. Colocamos coseno de x más 1, coseno de x menos 1 igual a 1 más. ¿Quién era la secante? Acuérdense que era 1 sobre el coseno. Es el recíproco del coseno. Tiene que haber un orden acá. Entonces, 1 es ese 1, más es ese más. Y acá secante es su recíproco, que es 1 partido por coseno, y se hace en orden porque aquí va a ser un número más una fracción. Lo mismo con el denominador, de hecho son lo mismo, solamente que tenemos que colocar negativo. O resta en este caso. Perdón. Sería coseno de x. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre? Lo que hacemos siempre, ¿qué puede ser? Después de reemplazar, vamos a sumar. Vamos a sumar, vamos a restar. Entonces, nos queda lo mismo al lado izquierdo. Y aquí nos quedaría eso en el numerador. Y lo mismo, pero con resta en el denominador. Y nos vamos a resolver al lado derecho lo que nos quedó. Lo último que nos quedó era esa expresión, ¿verdad? Entonces aquí vamos a colocar coseno de x más 1, coseno de x menos 1 igual. Como hay una división, y ya habíamos mencionado esto, una división de fracciones, la división está acá. Hay que tener claro dónde está la división. Entonces, ¿cómo se hace? Se mantiene la primera fracción, coseno de x más 1, sobre el coseno de x. La división cambia a multiplicación y se invierten los resultados. Me quedaría entonces acá invertido el coseno en el numerador sobre coseno de x menos 1. Podemos simplificar los cosenos y llegamos a la izquierda, coseno de x más 1 sobre coseno de x menos 1 igual al coseno de x más 1 sobre el coseno de x menos 1. Y ahí damos por finalizado ese ejercicio. Ese sería el número, la letra E. Siguiente entonces, F, seno de x sobre coseno de x, perdón, sobre cosecante
más coseno de X sobre secante es igual a 1. Eso dice la identidad que tenemos que mostrar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar por las equivalencias. ¿Cuáles serían estas? Tendríamos el seno de X sobre la cosecante era 1 sobre, acordémonos, si era C, era del seno. Y fíjense que aquí está la división, por eso decía que es importante saber dónde va la división, porque después tenemos que saber cuál es el que se mantiene y cuál es el que se invierte. ¿Ok? Lo mismo hacemos acá. Al dividir, mantengo el primero, paso a multiplicación e invierto. Lo mismo acá, mantengo el primero, la división pasa a multiplicación e invierto. Acá hay una multiplicación, primero la multiplicación y después las sumas. Recordad, orden de las operatorias. Entonces me quedaría el seno al cuadrado sobre 1 más coseno al cuadrado sobre 1, eso es igual a 1. Y esto finalmente es lo mismo que no tener denominador, es un denominador 1. El seno al cuadrado de X más el coseno cuadrado de X ya sabemos que es 1. Y ahí hemos hecho rápidamente la letra F. Ahí tenemos entonces, lo primero que hicimos fue reemplazar por el recíproco del seno, ¿cierto? Sabemos que la cosecante era 1 sobre el seno, la secante 1 sobre coseno, luego hicimos la división, y luego hicimos la suma. Y llegamos a 1 igual a 1, que era lo que nos pedían comprobar, ¿cierto? O probar en nuestra identidad. Y ahora vamos a pasar a la letra G. Continuamos entonces, tenemos 6 creo que era, secante de X sobre la tangente de X más la cotangente de X igual al seno de X. A eso tenemos que llegar. Entonces, aquí tenemos 1 sobre, que sería la secante, el coseno. Luego tenemos esta división, que la vamos a marcar con rojo para que, perdón, porque después nos vamos a complicar si no sabemos dónde está la división.
Vamos a marcar con rojo y vamos a colocar sus equivalencias. Tangente, seno sobre coseno. No puedo trabajar con la tangente, la cotangente y la secante para llegar al seno. Si quiero llegar al seno, tengo que dejar todo en función del seno y del coseno. Eso es en el fondo para que se vayan sumando, restando y simplificando. Más la cotangente es el recíproco de la tangente, por lo tanto está invertida y sería coseno sobre seno. Todo esto igual al seno de x. Ese numerador se tiene que mantener. Entonces me quedaría 1 sobre el coseno de x. Mantengo la división. Y vamos a resolver esta suma. Mínimo común múltiplo sería el seno y el coseno. El seno y el coseno. Entonces al coseno que le falta para ser igual a ese, en realidad lo que estamos haciendo nuevamente es igualarlo. Entonces si este ya es coseno, necesito amplificar a todos por seno. Y si este ya es seno, necesito colocarle coseno para que sea igual al de acá. Entonces tengo seno, coseno, seno, coseno. Tengo el mismo denominador, seno, coseno. Ahora puedo colocar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y vamos a continuar para acá. Entonces aquí sería 1 sobre coseno de x. ¿Ya? Cambio la división, que estaba con rojo, a multiplicación, invierto la segunda fracción. Esa la vamos a invertir. Entonces aquí me quedaría arriba el seno de x por el coseno de x, y abajo me quedaría el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Y esto debe ser igual. Tenemos que llegar a recordar que tiene que ser igual al seno de x. Entonces, eso lo puedo simplificar. Me quedó en el numerador el seno de x. Y esto es igual a 1. Por lo tanto, me quedó el seno de x es igual al seno de x. Llegamos a resolver el número 6. ¿Sí? Siempre tenemos que ir fijándonos en el lado derecho y en el lado izquierdo a lo que queremos llegar. Entonces ahí voy a usar las identidades pertinentes. Porque si yo quiero llegar a la tangente, ¿para qué voy a colocar tantos términos que no me van a llevar a la tangente? Vamos con el siguiente. Tenemos coseno de x. Vamos a borrar acá y vamos a utilizar la mayor cantidad de pizarra posible. Coseno de x sobre 1 menos tangente de x más el seno de x sobre 1 menos cotangente de x. Y eso debe ser igual al seno más el coseno. Seno de x más coseno de x.
Así que vamos a trabajar desde el lado izquierdo para llegar al lado derecho. La tangente la vamos a dejar en función de seno y coseno y la cotangente también. Entonces, mantengo el numerador, no le hago nada, y en el denominador sería 1 menos seno de x sobre coseno de x, más, mantengo también acá el numerador, y la cotangente, el recíproco de la tangente, por lo tanto sería coseno de x sobre seno de x. ¿Ok? Después, resuelvo la resta en ambos casos. Me quedaría coseno de x menos seno de x sobre coseno de x. Recordar, acá está la división. Pues aquí está la división. Más seno de x. Vamos a mantener esta división porque después se nos va a confundir con la otra. Me quedaría seno de x menos coseno de x sobre el seno de x. Y acá igual al seno de x más el coseno de x igual al seno de x más el coseno de x. Luego de eso, resolvemos la división. ¿Cómo se resolvía? Mantengo el numerador, que sería el coseno. La división cambia a multiplicación, invierto la fracción. Más, lo mismo, mantengo el numerador, la división pasa a multiplicación, invierto. ¿Qué me estaría quedando? Me estaría quedando coseno cuadrado. Vamos a tener que borrar arriba. Al multiplicar acá me quedaría coseno cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x. Más seno cuadrado de x sobre seno de x menos coseno de x. Eso es igual al seno de x más el coseno de x. Perdón por cruzarme tanto. Entonces acá arriba nos está quedando así, y esto va a ser igual al seno de x más el coseno de x. Y ahora, esto fíjense bien, son muy parecidos, pero no son iguales. Y si no son iguales, nosotros no podemos resolver la suma o la resta, ¿ya? Entonces, vamos a tener que factorizar un denominador para poder desarrollar esa suma o resta. Entonces aquí, al factorizar nos quedaría, vamos a ir borrando, coseno al cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x, más seno cuadrado de x
sobre. Aquí, para que me quede similar a este, o al menos en el orden, y ver ahí los signos, me quedaría menos coseno de x menos seno de x. ¿Por qué? Porque menos por más es menos y menos por menos es más. ¿Qué hacemos con estos dos signos que tenemos? Si tenemos una suma y un signo negativo, se multiplican ambos o se dividen y vemos que nos quedaría una resta. Y diríamos coseno al cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x menos seno al cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x. Y eso es igual al seno de x más el coseno de x. Aquí tenemos igual denominador, por lo tanto esto es una sola expresión. Tendríamos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual, o sea, sobre el coseno de x menos el seno de x. Y eso va a ser igual al seno de x más el coseno de x, que es a lo que queremos llegar. Entonces, ahora ya para acá nos quedaría. Si yo factorizo esa suma por diferencia, porque es una resta de cuadrados, sería coseno de x más seno de x, entre paréntesis, la raíz cuadrada de cada uno de los términos, coseno de x menos seno de x. Acuerden que son iguales, pero uno va sumando y otro va restando. Da lo mismo el orden, cuál va primero, cuál va después, si la suma o la resta. Lo que sí es importante es que el coseno vaya primero y luego el seno, porque si lo hacemos en desorden, la resta no es conmutativa. Copio el denominador y en este caso mantengo mi lado derecho para llegar a cumplir la igualdad. Luego de eso, puedo simplificar. ¿Y qué me quedó? El coseno de x más el seno de x. La suma sí es conmutativa, así que ahí sí da lo mismo coseno más seno o seno más coseno. Y ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Era bastante largo, primero teníamos que colocar la tangente en función del seno y coseno, la cotangente, la secante. Luego de eso tuvimos que desarrollar las sumas y las restas. Luego de eso acá una de las cosas como quizás más complejas o que no vemos tan seguido es como algo que nos pasó acá. ¿Ya? Multiplicar ahí los signos. Y luego llegamos al resultado. Vamos a borrar para poder seguir avanzando.
Vamos entonces con el siguiente y tenemos acá coseno de x más 2 tangente de x es igual al coseno cuadrado de x más 2 seno de x y todo eso multiplicado por la secante de x. Coseno de x más 2 veces la tangente de x es igual al coseno cuadrado más 2 veces el seno de x por la secante de x. ¿Cómo podríamos resolver eso? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Por lo que yo puedo ver acá, saldría más fácil trabajar de derecha a izquierda. Primero buscando las equivalencias. Entonces vamos a mantener el lado izquierdo. Y nos quedaría coseno de x más 2 seno de x por 1 partido por, a ver, ¿cómo era la secante? La secante era 1 sobre coseno. Recuerden que lo hicimos con la letra contraria, para recordar. Por coseno de x. Entonces, si aquí tengo un producto, puedo multiplicar ese término por aquel, ese término por aquel, me quedaría coseno cuadrado de x sobre coseno de x. El igual lo vamos a poner acá, más 2 seno de x sobre coseno de x. ¿Qué nos quedó en el lado izquierdo? Acordémonos que nosotros mantenemos un lado y trabajamos con el otro. Mantengo acá. Y aquí ya está casi listo, porque no hay que hacer nada más que simplificar aquí. Tengo coseno cuadrado arriba y abajo un coseno. Entonces me estaría quedando coseno de x más 2 tangente de x igual a coseno de x más 2 veces seno sobre coseno es tangente de x. Y así es como resolvimos muy rápidamente ese ejercicio. Vamos con el siguiente. Tenemos coseno de x más coseno de x, seno de x menos coseno de x. ¿Se fijan? Seno más coseno, seno menos coseno. Secante más cosecante, secante menos cosecante. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Tenemos entonces, voy a trabajar con el lado derecho porque tengo equivalencias ahí que reemplazar. Esperemos que nos vaya bien con esas equivalencias cuando vayamos resolviendo. Numerador, 1 sobre coseno de x más
1 sobre seno de x. 1 menos coseno de x menos 1 sobre seno de x. Luego tenemos que resolver la suma, tenemos que resolver la raíz. Entonces nos quedaría el seno de x más el coseno de x, el seno de x menos el coseno de x, igual, mínimo común múltiplo. Vamos a trabajar entonces el lado derecho. Mínimo común múltiplo sería el seno y el coseno. X sería seno de x más coseno de x sobre seno de x menos coseno de x sobre el seno por el coseno. Saqué el mínimo común múltiplo. Acá fue como multiplicar arriba y abajo por coseno. Acá por coseno también. En el otro lado fue como multiplicar por seno, porque la idea de amplificar es que los denominadores queden iguales. Entonces me quedó seno, coseno, seno, coseno. ¿Cuál es mi mínimo común múltiplo? Seno, coseno. ¿Qué me quedó acá arriba? La multiplicación del numerador que ya teníamos, que era 1, por el nuevo, que sería el seno. Entonces 1 por seno, seno, 1 por coseno, coseno, y había una suma, por lo tanto me quedó seno más coseno. Lo mismo pasó con el denominador, porque en el fondo la única diferencia entre uno y otro es que uno es suma y el otro es resta. Pero son las mismas fracciones. Entonces aquí amplifiqué por el seno, aquí amplifiqué por el coseno, para que ambos tuvieran seno, coseno, seno, coseno. Mínimo común múltiplo, seno, coseno. Multiplicamos el numerador que ya teníamos por el seno, el numerador que ya teníamos por el coseno, y me quedó seno menos coseno. Acá ya tengo una división. ¿Qué hacíamos en la división? Ubicábamos dónde estaba la división, que sería esta. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Aquí nos estaría quedando el seno de x más el coseno de x sobre el seno de x menos el coseno de x. Igual, mantenemos la primera fracción, seno de x más coseno de x, sobre el seno por el coseno. Y al lado derecho tengo por, invierto, ¿cierto? Y me quedaría arriba el seno coseno, seno de x, coseno de x. No olviden colocar la x que representa el ángulo. El seno no puede ir solo, como el logaritmo, porque eso se va a cobrar mal. Y acá quedaría el seno de x menos el coseno de x, porque invertimos, ¿recuerdan? El que era numerador pasa a ser denominador, y el que era denominador pasa a ser numerador, y la división se transforma en un producto acá. Simplificamos. ¿Por qué podemos simplificar? Porque hay un producto entre medio, no hay una suma ni una resta. Y acá estoy simplificando todo también estos términos. ¿Y qué me quedó? Entonces finalmente me queda el seno más el coseno, y el seno menos el coseno, que era lo mismo que teníamos en nuestro lado izquierdo. Perfecto.
por el último. Si se fijan, las más usadas son las clásicas. La tangente, seno partido por coseno. La cotangente, coseno partido por seno. La secante, 1 sobre coseno. La cosecante, 1 sobre seno. Y cosecante, o sea, y seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Esas son las más usadas. Para terminar entonces, tenemos coseno de x sobre cosecante de x. Cosecante de x más 1 más coseno de x sobre cosecante de x menos 1, y eso me tiene que dar 2 tangentes de x. Así que obviamente vamos a tener que trabajar del lado izquierdo para llegar al lado derecho. ¿Cómo lo haríamos ahí? ¿Por dónde deberíamos partir? Reemplazando entonces en ambas cosecantes. Después, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos, ¿cierto? A reemplazar por la cosecante, ahora la letra distinta, así que sería el seno. Y acá al lado derecho lo mantengo. Hay cosas que hago rápido porque las voy copiando. Lo único que cambia en realidad es la cosecante por 1 sobre seno. Por eso lo demás lo resolví o lo copié rápido. ¿Ok? Entonces tenemos coseno de x es igual a 1 más seno de x sobre seno de x. ¿Por qué? Porque acá este 1, para poder sumarlo con esta fracción, la vamos a amplificar por el seno de x. Y recordar que se siempre tiene un 1 como denominador. Lo mismo vamos a hacer a este lado. Amplificar por el seno de x para poder restar. Eso me quedó más el coseno de x igual a 1 menos seno, perdón, menos seno de x sobre seno de x. Aquí tengo división. Esta es la que manda. ¿Para qué? Para saber cuál es la que voy a mantener y cuál es la que voy a invertir.
Vamos a mantener el coseno. La división cambia a multiplicación. ¿Cierto? Cosecante 1 sobre seno, tenemos eso. Sí. Me quedaría seno de x sobre 1 más seno de x, más coseno de x sobre, pasamos a multiplicación, seno de x sobre 1 menos seno de x. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué vamos a tener que subir y borrar? Tenemos que llegar a 2 tangentes. Esperemos que podamos llegar. Al momento vamos bien, los pasos a seguir. Entonces nos estaría quedando coseno por seno sobre 1 más seno de x más coseno por seno. De ahí se lo voy a mostrar, lo voy a subir, solo que lo estoy copiando. Estoy copiando la última parte que habíamos hecho. ¿Ya? Entonces aquí, vamos por acá. ¿Cómo vamos ahí? Después de eso, tendríamos que sumar y para poder sumar tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Tendríamos coseno de x por 1 menos seno, más coseno de x, seno de x, 1 más seno. Y esto es una gran suma. ¿Ya? Aquí el mínimo común múltiplo, que serían ambos, están anotados ambos acá. Entonces, a este mínimo, o sea, a este denominador, que es 1 más seno, ¿qué le falta para hacer el gran denominador? Le faltaría 1 menos seno. Entonces, lo que ya teníamos se multiplica por 1 menos seno. Lo mismo hacemos con este denominador a este denominador, que es 1 menos seno, ¿cierto? Que le estaría faltando, para hacer este gran denominador, le estaría faltando 1 más seno de x. Vamos a tener que multiplicar acá término a término. Recuerden que no podemos simplificar porque hay una suma. La voy a anotar acá esa suma. Eso hace que yo no pueda simplificar acá, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que multiplicar término a término a ver qué nos va a ir apareciendo. Nos queda
Este es un monomio. Monomio por 1 es monomio. Entonces me quedaría coseno de x, seno de x. Menos seno cuadrado de x por coseno de x. Más lo mismo acá, coseno de x, seno de x. Más seno cuadrado de x por coseno de x. Y todo esto dividido, dividido, dividido por 1 más seno de x, 1 menos seno de x. En reducción de términos semejantes, estos se van a simplificar, se cancelan. Ya, recordar que tenemos que llegar a 2 tangentes de x. Y ahí por cruzarme me voy a dar la vuelta. Dos tangentes de x. Y aquí me estaría dando el 2 que necesitábamos, 2 coseno de x, seno de x, sobre 1 más seno y 1 menos seno. Vamos a ver, partir por si lo escribimos bien. A ver si vamos bien. Ahí, lo que estamos mostrando. Vamos a tener que volver a borrar porque esto se nos hizo muy pequeño. Entonces llegamos acá en que tenemos 2 coseno de x, seno de x. En el denominador tenemos 1 más seno de x, 1 menos seno de x. Y de aquí tenemos que llegar a 2 tangentes. ¿Ok? Hasta ahí revise los pasos, está bien. Por lo tanto, continuamos y nos quedaría 2 coseno de x, seno de x, y en el denominador nos quedaría, si multiplicamos, es una suma por diferencia, por lo tanto nos queda 1 menos, ahí tenemos, seno cuadrado. Y por identidad ya sabemos que eso es coseno cuadrado. Y aquí simplificamos, nos quedaría el coseno, se simplifica con el coseno cuadrado, y nos queda 2 seno de x sobre coseno de x igual a 2 tangente de x. Por lo tanto, aquí ya tenemos que seno partido por coseno es tangente. Así que hemos logrado probar esa identidad. Eso es todo por este martes. Y nos queda la última sesión la próxima semana. Que lo que haremos es una resolución de certamen número 3 del semestre de otros años anteriores. Hasta pronto entonces.